No, yo tengo la consola. Bueno, el tema no convoca mucho, o el orador tampoco, son muy pocos, pero ahora vamos a aprovechar igual. Yo lo que quiero hacer con esta presentación es mostrarle mi experiencia en algo que empecé a hacer así intensamente por una necesidad que tuvimos, por lo menos que a mí se me ocurrió empezar a desarrollarlo, y bueno, y compartirlo con ustedes, a ver qué les parece y a ver la experiencia de ustedes. Esto se trata solamente de estadios C5 y C6. Fundamentalmente está hecha en el CEMAR, en donde soy uno de los flebólogos del CEMAR, y con una realidad. Me pasó que a mí en noviembre de 2013, por varias cuestiones, pero yo creo que fundamentalmente porque el doctor Mazurco se fue, y el doctor Talán lamentablemente también, entonces se acrecentó muchísimo la lista quirúrgica. Yo en 2013 mi lista quirúrgica era de 141 pacientes en lista de espera por insuficiencia venosa crónica y había 34 CEAPC6 y 58 CEAPC5, o sea, 34 pacientes con úlcera abierta. Y con una realidad que yo tengo un solo día quirúrgico por semana, y que es el viernes a la mañana, y nunca se hacía más de una o a lo sumo 2 cirugías por día. O sea, iba a ser muy pesado todo esto. Entonces se me ocurrió desarrollar en la dirección, proponerles empezar a hacer este procedimiento en el 80-90% de los pacientes. No solamente C5 y C6, sino que en todos los pacientes varicosos. Acá la propuesta es mostrar solamente C5 y C6. Entonces hice una propuesta a la dirección, presenté un proyecto de medicina basada en la evidencia, fundamentalmente de bibliografía internacional y algo de nacional, y la otra realidad era que hacía falta tener un ecógrafo en el quirófano, porque esto lo hacemos en un día quirúrgico en el quirófano. Entonces, bueno, pudimos conseguir que nos traigan un ecógrafo que ya estaba sin uso en la parte de diagnóstico, lo llevaron a quirófano y ahí yo lo estoy utilizando permanentemente. Vamos a pasar esto porque me parece poco importante. Lo que sí quiero decirles, buscando toda la parte de bibliografía nacional e internacional, este es un trabajo que para mí es muy significativo porque es muy moderno, del 2015, es de Coelho Neto, un brasilero de Brasilia, de un hospital de Brasilia, un gran hospital que hizo esta experiencia con ultrasonido, con escleroterapia con espuma, ¿no? Ecoescleroterapia. En Brasil hay un sistema nacional unificado de salud, ellos tienen un gasto, según este trabajo, de 43 millones de reales anuales por cirugías venosas, y dice que la 14 causa de ausentismo laboral en Brasil es la insuficiencia venosa crónica con úlcera abierta, y que el 21% de esas admisiones en hospitales públicos fueron úlceras activas. Y en los casos de úlceras activas, la tendencia, como no tienen capacidad para resolver todo eso, era directamente hacer tratamiento médico con medidas paliativas, elastocompresión y fisioterapia. Entonces, en base a toda esa propuesta, ellos desarrollan en ese hospital, pero después se extendió en muchos centros de salud de todo Brasil, salud pública, lo mismo que nos pasó a nosotros. Para empezar a descongestionar las listas de espera, empezaron a hacerlo el estudio que ellos denominan el estudio Bambú, que era un estudio intensivo así de práctica de ecoescleroterapia en pacientes con insuficiencia venosa crónica avanzada, y verdaderamente les dio muy buen resultado, más que todo por la atención a los pacientes y sacar pacientes de tantas listas de espera interminables. En Argentina no sabemos nada sobre la insuficiencia venosa crónica, no hay datos epidemiológicos oficiales. Yo escribí hace 3 meses más o menos al Ministerio de Salud y me contestaron que no, pidiendo si epidemiológicamente había algún dato, y me contestaron que no había ningún dato sobre insuficiencia venosa crónica. Hay descrito en el estudio Prevenir UID2 que hizo Beletá y Craveri en ese librito que nos dieron, hay algo sobre insuficiencia, está todo sobre insuficiencia venosa crónica, pero no habla específicamente del ulceroso. En mi experiencia personal, de 2004 al 2016, que es más o menos desde cuando yo puedo grabar las cosas en un sistema informático, la consulta, tengo en la consulta pública un 32% son úlceras cerradas o abiertas. Y en la consulta privada, generalmente mucho menos, 18%, el resto son otras patologías. Bueno, la cuestión que si nosotros dejamos la historia natural de la úlcera venosa, que esto evolucione como cualquier historia natural en medicina, sabemos que del 68 al 76%, según Bergan,
pero creo que lo que nos pasa más o menos a todos este porcentaje, la úlcera cura. ¿Cura con qué? Con elastocompresión, con reposo sobre elevación de los miembros y con tratamiento médico. Pero también sabemos que esta no es la solución. ¿Por qué? Porque la cicatrización es muy lenta, porque hay una alta tasa de recurrencia, la úlcera se cierra y se vuelve a abrir, pero fundamentalmente porque no hacemos tratamiento de los reflujos. Y si no hacemos tratamiento de los reflujos, la úlcera se vuelve a abrir. Entonces, nosotros sabemos que el reflujo venoso es lo que desencadena toda la cascada que lleva a que se produzca la úlcera venosa. Estos son pacientes de esta experiencia. Fíjense que varice en la cara anterior, que era una accesoria anterior de la pierna, que daba la varice en la úlcera en la cara externa sobre el tobillo, o esta acá adelante. Y en cuanto a la presentación de los reflujos, sabemos que el sistema venoso profundo está afectado ahora entre el 5 y el 15% de los casos, o es la causa de las úlceras o insuficiencia venosa crónica solamente en el 5 al 15%, cosa que hace 20 años era totalmente al revés y la mayoría de las causas eran por insuficiencia venosa crónica y ni se nos ocurría hablar de que una varice iba a producir una úlcera, ni una varice y algunas perforantes, pero no una varice por safena interna. En vez ahora, nosotros sabemos que los ejes safenos, solamente los ejes safenos producen una úlcera en los miembros inferiores en un 37% de los casos. Hay muchos estudios, Mendel, Almunín, Pietravallo, Labrópulos, según todos ellos el promedio es 37% de los casos. Y que las perforantes en un 51-62% también están involucradas en la úlcera, solas o asociadas a ejes safenos insuficientes. Pero en verdad, el sistema venoso superficial y el perforante son las causales del 80-85% de las úlceras de los miembros inferiores y no, como antes decíamos, que era el sistema venoso profundo. ¿Cómo debe ser el tratamiento flebológico actual ideal? Debe ser efectivo para eliminación de los puntos de reflujo y reducción de la hipertensión venosa, debe ser mínimamente invasivo, debe poder repetirse fácilmente, no debe tener complicaciones importantes, debe ser de bajo costo, en lo posible con resultados estéticos y con un mínimo ausentismo laboral, que es otra de las grandes ventajas que tienen estos métodos mínimamente invasivos. La historia de la espuma, yo no la voy a decir toda, pero bueno, empezó en 1944, los dos grandes avances los dieron Cabrera en el 95, cuando él patenta el primer método importante para hacer espuma en las varices tronculares, con este trabajo de 1995. Él hacía la mezcla con dióxido de carbono. Y acá en Monfró también describe la mousse, que la hacía haciendo una espuma mousse con una jeringa ocluida. Lo importante es que todo esto pasó a la historia y el gran paso en la formación de la espuma lo dio Tessari con su trabajo publicado en el 2001, que fue un antes y un después en la formación de espuma, no solamente por lo fácil que se produce, sino por la calidad de la espuma cuando la espuma está bien hecha. Entonces, como hablábamos de medicina basada en la evidencia de todos los trabajos internacionales que hay, que por otro lado no son tantos que directamente traten de la ecoescleroterapia en úlceras, voy a nombrar algunos. Estos son los más importantes. El consenso europeo de Tegernsee en Alemania en 2006, que apareció en esta revista, el European Journal of Vascular Medicine, dice que la escleroterapia en espuma se convirtió en una opción de tratamiento para las varices y sin duda mejora el manejo de la enfermedad varicosa. Y ese mismo consenso dice que la forma de preparar la espuma es el método de Tessari de la doble jeringa. Es el recomendado para todas las indicaciones. Y con esto casi que descarta la formación de espuma por otros métodos como los de Cabrera o los otros. Acá en Argentina, el primer consenso latinoamericano y el segundo argentino también, ustedes saben que fueron una serie de preguntas que se hacían sobre distintas patologías. Ante la pregunta en qué tipo de patología venosa utiliza escleroterapia, la pregunta era úlcera dependiente de varice troncular y el nivel de consenso fue mayoritario con un método aconsejable.
También hay muchos trabajos internacionales, este me pareció también muy importante, las conocidas guías de práctica de Glowinski, y Glowinski dice acá en el final del trabajo que en las úlceras venosas se sugiere la escleroterapia FOAM como una opción en el tratamiento de la safena interna insuficiente, o sea, tiene una evidencia grado 2C. Otro trabajo importante, este también de Cabrera, es un poco más viejo, del 2004, también ultrasonido con polidocanol en el manejo de úlceras. 116 pacientes, ellos lograron cerrar el 83% de las úlceras con espuma, con una tasa de recurrencia del 8% y un seguimiento a 6 meses. Entonces el resumen fue que este procedimiento mínimamente invasivo, hablamos del 2004, será el tratamiento de elección de las úlceras venosas en el futuro. Otro trabajo importante, el de Darval, 27 pacientes sobre CEAP-C6, o sea, toda úlcera abierta. Ellos tuvieron reflujo producido por el sistema venoso superficial en 20 pacientes, 7 pacientes con sistema perforante o superficial asociado. Usaron 8 mililitros de FOAM promedio y una tasa de cierre a 12 meses del 93% tuvieron ellos. Entonces llegan a la conclusión, Darval, que la eliminación del reflujo del sistema venoso superficial mejora y acelera el cierre de la úlcera cuando se lo compara con compresión solamente. Y que la ecoescleroterapia parece ser al menos un método tan eficaz como la cirugía para tratar los reflujos venosos superficiales. Y por último, dentro de la parte de bibliografía, también acá hay un artículo muy interesante en donde compara el láser con la ecoescleroterapia y que dice que son igualmente efectivos para abolir el reflujo venoso. Bueno, mi experiencia personal. De marzo del 2014 a diciembre de 2016 tratamos 47 pacientes, C5 y C6. Solamente pacientes C5 y C6. La mayoría, el 88% fueron en el CEMAR. Hubo 5 casos que yo lo tratamos en la clínica. Los criterios de inclusión de los 47 pacientes fueron que tenían que tener úlcera abierta, pero hubo 7 casos de úlcera cerrada, que no estén operados previamente, que tengan un índice tobillo-brazo mayor a 0,9, que tengan reflujo venoso superficial o perforante, era fundamental eso, que el sistema venoso profundo esté permeable y todos firmaron el consentimiento informado. De todos esos 47 pacientes que cumplieron con esto, nos quedaron 42 pacientes aptos. De esos 42 pacientes, 24 mujeres, 18 hombres, edad media 54, tratamos mucha gente joven, verdaderamente, mucha gente con úlceras jóvenes, un rango de 34 a 78 y todos en este estadio. Estos son los casos, algunos ejemplos de los casos, ahí pueden ver la úlcera abierta. Acá era la foto que yo les mostré antes, con mayor aumento. Fíjense qué terrible dilatación venosa anterior de la pierna y queda la úlcera en la cara externa. No era de safena externa, sino que era de esa varice. Más casos, este es un CEAP-C5 y acá hay una úlcera abierta. Bueno, la técnica personal, hay algunas cositas para decir de esto. Por supuesto se le hace registro fotográfico siempre, es imprescindible para todas, y un ecodoppler previo al tratamiento. Si bien los pacientes ya vienen con un ecodoppler informado, yo en el quirófano les saco la foto y les hago un ecodoppler previo para comprobar los reflujos y ver por dónde voy a trabajar. La úlcera tiene que estar granulante, esto lo digo porque en verdad los primeros casos fueron con la úlcera como venga, por ejemplo, pasé antes una úlcera que estaba muy seca y verdaderamente con esas úlceras les tengo miedo que se infecten, porque la única complicación que tuvimos fue una infección, una flebitis supurativa, y creo que fue por haber tratado una úlcera que verdaderamente estaba muy sañosa. Entonces, a partir de los últimos 10, 12 casos, la úlcera para mí tiene que estar granulante, porque estoy seguro de que con eso está en las mejores condiciones. Lo hago siempre con el paciente acostado, la práctica, no el ecodoppler. Uso para mí es imprescindible, y esto también tuve que conseguir para tener jeringa terumo de 10 centímetros con aguja 58, y uso mucho Avocat 16 o 18, ahora vamos a ver por qué. Hago siempre la espuma de según Tesari con polidocanol. Primero utilizamos, porque era lo que compraban, tetadecilsulfato al 3%, la mayoría de los pacientes fueron tratados con eso, pero después conseguí que se compre al 1 y al 3, y ahora estoy haciendo con polidocanol al 1 y al 3%. No hay diferencias en la oclusión entre el polidocanol al 3%, hablando de safena directamente, y el tetradecilsulfato de sodio al 3%. Los dos, en mi experiencia, respondieron igual.
Trato venas de no más de 10 o 12 milímetros, les diría que más vale 10 y no de 12. Hago por lo general de 1 a 3 punciones en safena de acuerdo a la extensión del reflujo o al diámetro de la safena, ya lo vamos a ver después. Trato las perforantes insuficientes, a veces en la misma sesión, depende de la punción que haga la safena, 1, 2 o más, o las difiero para una segunda sesión, pero generalmente hago todo junto. El volumen medio que inyecto nunca es más de 10 centímetros de espuma, nunca me pasé de una jeringa llena. Sobrelevo el miembro a 45 grados mientras voy haciendo la inyección de la espuma. En 8 casos hicimos la punción fundamental de la perforante utilizando el dispositivo guía de Henry Catalá. Nos resultó muy práctico, pero en verdad a mí me resulta mucho más fácil hacerlo con la mano que poner todo el dispositivo. Pero bueno, lo hicimos en 8 casos. Uso elastocompresión inmediata excéntrica y concéntrica en la ingle durante 10 días y eso es estricto. Y la deambulación se hace a los 15 minutos del procedimiento y el paciente se va de alta a la hora, a su casa, caminando con las pautas de alarma correspondientes. ¿Podés poner la película ahí? Ahí mostramos más o menos cómo es la técnica. Yo en verdad ahí voy a inyectar, pero este es un video que lo filmé en las primeras veces cuando lo hacía acostado. Ahora verdaderamente la inyección la hago con el miembro sobrelevado porque primero pongo el abocat que me sirve de guía y después conecto la jeringa. Pero este es un video realizado con el paciente acostado, por eso se hace la inyección así. Yo el paciente también, uno va aprendiendo y por eso yo lo titulé esto una experiencia continua, porque yo en verdad me fui poniendo práctico con la realización de más y más casos. Al principio lo hacía con el paciente así, el decúbito dorsal, no, ese no, el anterior. En verdad estaban los dos así simultáneos, pero ahí no lo va a poder abrir. ¿Cuál es? Tiene que ser el que dice técnica de Cofoa en el cuarto. Ese. Generalmente al paciente ahora no lo tengo en esta posición, sino que lo hago poner en decúbito lateral para el lado del miembro a inyectar, pasa la pierna derecha sobre esta y a mí se me viene la pierna izquierda para el lugar de trabajo. Bueno, ahí no se ve, pero en verdad en el video estaban las dos imágenes juntas, de la inyección y la imagen ecográfica. Ahí ya estoy en vena, estoy siguiendo el ecógrafo que está ahí y ya estoy inyectando. Esa también se realizó, en este caso, una sola punción, por eso la estoy haciendo con aguja. Si querés pasar, y ahora viene la imagen ecográfica, que es Cofoa de safena interna, la primera. Este es el mismo caso, el mismo paciente. Primero ubico la safena en su ojo safeno, en transversal. Una vez que la tengo en transversal me pongo en longitudinal. Bueno, realizo las medidas. Generalmente el diámetro ya lo sé por el ecodoppler que se hizo anteriormente. Y una vez que tengo el transductor colocado en longitudinal de la vena, ahí está entrando la aguja. Ahí se ve cómo entra la aguja, bien, se ve el bisel. Uno generalmente se da muy rápidamente cuenta porque es como que la espuma empieza a entrar sola, espontáneamente, cuando estamos en una gran vena. Y bueno, fíjense cómo se distribuyó homogéneamente toda la espuma y fundamentalmente fue a la parte de arriba, ¿no? Porque la espuma flota, entonces estando el paciente acostado, la espuma va para arriba. La próxima. Y acá vamos a ver lo que yo les decía antes, que fue también cambiando mi forma de trabajar en base a los casos que fui teniendo. Bueno, perdón, déjala porque ahí se ve bien. Ahí está inyectada la vena, fíjense que está ocluida, en transversal, ocluida, y ven la sombra acústica de la espuma para abajo. Dale, seguí a la próxima, que sería esta. La 29. La paso yo de acá. Ahí está. Entonces, esto es una cosa muy importante. No es lo mismo una vena de fino calibre, de mediano calibre o de gran calibre. Cuando una vena es de gran calibre y uno inyecta la espuma, lo que pasa con la espuma es lo que yo les decía recién. La espuma flota porque el paciente está acostado y no alcanza a contactar con la pared inferior. Y más si uno hace una sola punción. Entonces realizamos una digamos, agresión localizada del endotelio con la espuma porque flota y porque no alcanza a tomar toda la vena, y esto no es lo aconsejable para lograr la oclusión de la vena. Entonces, el límite es
8 milímetros. En las afenas que son de más de 8 milímetros, lo que yo hago es 2 punciones o 3, como ya lo que les voy a mostrar ahora, para hacerla más pareja. Porque antes hacía directamente una sola y tenía casos en donde la safena no se ocluía totalmente. Y creo que el secreto estaba en esto, en que la cantidad de espuma no alcanzaba a llenar toda la vena safena. Entonces, en la vena mayor de 8 milímetros de diámetro, la espuma flota. Y esto es un poco lo que yo encontré a todo esto, que es un modelo teórico que salió en este libro de Goodman, en donde ellos realizan 3 sitios de inyección con baja concentración y con bajo volumen por sitio, para lograr una efectividad en la concentración, acá en el medio, y no poner tanta cantidad junta en una sola punción para que no sea agresiva, pero por otro lado, no usar una concentración baja para que no sea inefectiva. Así la hago ahora. Entonces, ya les dije cómo cambié la posición del paciente, lo pongo al paciente en decúbito lateral, era la pierna izquierda a tratar, yo hago primero la punción acá abajo, en la safena, generalmente son safenas refluyentes todas, cuando la úlcera está abajo, entonces hago la primera punción acá con una bocat y lo tapo la bocat. Busco arriba y hago la segunda punción acá. Acá ven otro caso, en donde hice una punción abajo y una punción arriba. Entonces ahí yo tengo mucha más seguridad de que la espuma se va a distribuir homogéneamente en toda la vena. Esta es la posición del paciente. Como yo les decía, yo trabajo de este lado, entonces acá se me viene toda la parte interna de la safena, muy cómodo para trabajar. Y acá vemos también un paciente que tiene, ustedes ven que tiene las 2 jeringas ahí porque esos eran unos abocat que no tenían el tapito, entonces le tuve que poner jeringa para que no salga, para que no refluya. Bueno, es este paciente que también le hice las 2 punciones y ahora que tengo los 2 abocat puestos, hago sobreelevación del miembro y empiezo con la inyección de abajo para arriba. Habitualmente cuando hay mucho trayecto superficial abajo, lo que hago primero es comprimir todo abajo, el sistema venoso superficial, las venas epifaciales que hay fundamentalmente en la pierna, para que no haya reflujo de esa espuma a las venas superficiales y me haga flebitis o trombosis superficiales. Bueno, la forma de hacer la espuma, ustedes ven que siempre uso jeringas Terumo y siempre son de 10 centímetros. Las 2, acá estoy haciendo la inyección, primero en el abocat que puse distal a nivel de la rodilla y siempre lo hago bajo guía ecográfica, ahí se ve muy bien. Y acá hago la punción, una vez que inyecté en la distal, hago la inyección de los otros 3 o 4 centímetros que me quedan en la parte proximal. Esto para mí es fundamental, es la compresión excéntrica y concéntrica. Esto lo logré hacer primero haciendo todo un vendaje con venda de gasa común y después poner todo a lo largo del trayecto safeno la goma espuma esta para que comprima y haga toda una compresión excéntrica de la zona. Después, sobre eso, más venda blanca para asegurarnos todo esto y arriba de eso va el vendaje elástico. Acá tienen primero la venda blanca, después la ovata, la goma espuma para comprimir todo el tronco safeno y por último la venda elástica. Como estas prácticas se hacen los viernes, el paciente queda así estrictamente hasta el lunes, en donde yo lo veo en el consultorio y lo controlamos la primera vez. Poner de película que este es un caso muy lindo para ver, para que vean una cosa que a mí me resultó muy clara. Primero, una paciente de 33 años, una correntina con una úlcera terrible en la cara externa del tobillo, del malleolo izquierdo, ahora lo van a ver. No, anda para arriba. Pero no es esa cosa. Perdón, ecodope safena accesoria posterior, esa. Bueno, esta era una safena que salía inmediatamente de salir. Bueno, pero este es el ecodope, pero en verdad quiero ver la clínica primero. Daniel, vos. No, espera, IM3667 debe ser, no me acuerdo cuál es. Esta es, fíjense la paciente, la vena que tenía bajaba, pero en verdad la única parte intrafacial era acá arriba que tenía 6-8 centímetros intrafacial. Después se hacía todo epifacial y a usted se está dando vuelta. Fíjense, la vuelta que daba toda esta varice superficial y llegaba abajo y esta paciente vino con la úlcera
abierta, se cerró con el compresión, al mes más o menos se había cerrado, y yo fue ahí cuando decidí hacerle la ecoescleroterapia. Ahora si pone el eco es muy rápido, no van a ver nada distinto, pero me pareció importante traerles el caso, es ese. Ahí para que vean el gran reflujo espontáneo que tenía, y cuando se va siguiendo hay solamente 8, no más de 10 centímetros desde la miosa fenofemoral hasta donde la vena se hacía epifacial. Bueno, yo la inyecté ahí, donde se hacía la vena epifacial, y con esa sola oclusión de la safena intrafacial de esos 10 centímetros, en la primera sesión y a los 15 días le hice 2 sesiones de escleroterapia convencional en la vena epifacial que le recorría toda la pierna, fue suficiente para que la paciente no abra más la úlcera y aparte mejore una enormidad de su cuadro clínico. Pasa nomás, se le sacara, digo. Vamos a ver los resultados de todo esto ahora.